Buenas. En este video hablaremos sobre el diseño de amplificadores de microondas en pequeña señal usando AWR Microwave Office. Este trabajo es realizado por Angie Girón Zúñiga, Carlos Schneider Soto Sogamoso y Eliana Marcela Rivera Castaño. Un amplificador es un circuito diseñado para aumentar la potencia de señales eléctricas, introduciendo la menor cantidad de ruido y distorsión. Son utilizados, por ejemplo, en transmisores y receptores inalámbricos o en amplificadores de microondas, donde se utilizan frecuencias comprendidas entre 300 MHz o 30 GHz. Los principios básicos usados en el análisis y diseño de amplificadores en pequeña señal se basan en los parámetros S del transistor y en la obtención de los coeficientes de reflexión y de la carga para satisfacer los criterios de estabilidad y ganancia, que deben ser adaptados a la impedancia característica de 50 ohms. Es así como se requiere diseñar un amplificador de radiofrecuencia en pequeña señal que opera a una frecuencia de 2.4 GHz, una ganancia de potencia de 10 decibeles, basado en el amplificador BFP420, transistor BJT de bajo ruido, con ganancia máxima de 21 decibeles y figura de ruido mínima de 1.1 decibeles. Como herramienta auxiliar se utilizará el software Microwave Office. Las consideraciones más importantes en nuestro diseño del amplificador de microondas son estabilidad, ganancia de potencia y el circuito de polarización. A continuación se presenta el proceso de diseño del amplificador, referenciando las respectivas fuentes y presentando las ecuaciones más significativas sin detallar su obtención matemática. Para iniciar el diseño del amplificador de microondas, primero debemos conocer el concepto de parámetros de dispersión. Los parámetros de dispersión, o llamados parámetros S, se utilizan para el diseño de muchos circuitos y sistemas de radiofrecuencia, como amplificadores, filtros, redes de adaptación y circuitos integrados de microondas monolíticos. El método de dispersión es uno de los métodos para describir el comportamiento de una red de dos puertos o una cantidad mayor, en términos de ondas incidentes y reflejadas. Vale aclarar que también se utilizan otros parámetros para identificar las redes, como son los parámetros Z, los parámetros Y o los parámetros de transmisión, o conocidos como A, B, C y D. En transistores de microondas, los parámetros S se determinan en condiciones de polarización específicas a una frecuencia determinada. En el transistor seleccionado BFP420 se seleccionó el punto de operación a una corriente de colector de 12 mA y un voltaje colector emisor igual a 2 voltios, como se observa en la figura. Luego de realizar una simulación utilizando el software, obtuvimos los parámetros S, la frecuencia determinada y el punto de operación elegido. Es importante aclarar que utilizaremos la carta de Smith como una herramienta gráfica para el diseño del amplificador de microondas. La carta de Smith es una herramienta muy utilizada para la resolución de líneas de transmisión y búsqueda de adaptación de impedancias. Criterios de estabilidad. La estabilidad de un amplificador o su resistencia a oscilar es una consideración muy importante en un diseño y se puede determinar a partir de los parámetros S, las redes de adaptación y las terminaciones. En un cuadripolo las oscilaciones son posibles cuando las puertas de entrada y salida presentan una impedancia con parte real negativa, es decir, una resistencia negativa. Esto ocurre cuando tanto el coeficiente de reflexión a la entrada y a la salida son mayores a 1. En la figura podemos observar un esquema de un amplificador de microondas. En un cuadripolo puede suceder dos casos de estabilidad. El primero, condicionalmente estable o potencialmente estable. Es el caso en donde la parte real de su impedancia de entrada o salida es positiva para algunas resistencias de carga o generador, positiva a una frecuencia determinada. La segunda, incondicionalmente estable. En este caso, la parte real de la impedancia de entrada o salida es positiva para cualquier condición de carga de entrada o salida positiva. Para el análisis de la estabilidad se utiliza la condición de Rogers, el cual define un factor K que caracteriza el grado de estabilidad condicional o incondicional de un amplificador. Para la frecuencia que estamos trabajando de 2.4 GHz y la polarización expuesta
aplicamos la condición de Rogers, la cual se representa en la figura superior izquierda. Como podemos apreciar, se obtiene que la norma de delta es menor que 1 y K es mayor que 1. Estos resultados prueban que el transistor es incondicionalmente estable, es decir, que a toda frecuencia generará una resistencia positiva. Podemos también utilizar el software Microwave Office para obtener la condición de Rogers del transistor, además de los círculos de estabilidad, que son métodos gráficos para determinar también la estabilidad del transistor. En la figura superior derecha observamos el test de estabilidad K, donde comprobamos que efectivamente es el mismo obtenido analíticamente. Por último, en la figura inferior observamos los círculos de estabilidad, a la entrada dado por la figura azul y a la salida por la figura rosa. Como se pueden apreciar, estos círculos están por fuera de la carta de Smith, es decir, que no la intercepta, comprobando o corroborando que efectivamente a la polarización utilizada el transistor es incondicionalmente estable. En la figura superior se tiene un ejemplo de un transistor condicionalmente estable, donde los círculos de estabilidad a la entrada y a la salida se interceptan con la carta de Smith. Esto dificulta el diseño del amplificador, pero se soluciona al agregar una resistencia de estabilidad expuesto en la figura inferior, donde se muestran 4 opciones para agregar una resistencia de estabilidad. Por último, la polarización utilizada en la figura superior es IC igual a 1 mA y VCE igual a 2 voltios. Esto explica la elección de la polarización, de modo que nos permitiera un amplificador incondicionalmente estable. Consideraciones de ganancia. La ganancia de potencia de un amplificador es la relación de una potencia de salida entregada a la carga por el amplificador a una potencia de entrada de la fuente. Esta ganancia está expresada en función de los parámetros S y de los coeficientes de reflexión de la fuente y de la carga. Se define la ganancia del transductor G sub T como la relación entre la potencia entregada a la carga y la potencia disponible desde la fuente. Es la ganancia real de un amplificador y se calcula como se muestra en la figura. Esta ganancia puede ser expresada en términos de ganancia de acople de entrada G sub S, que es función de S sub 11 y T sub S1. Ganancia del transistor G sub 0, que depende del parámetro S sub 21, y la ganancia de acople a la salida G sub L, especificada por el parámetro S sub 22 y el coeficiente de reflexión a la salida T sub L. El término G sub S y G sub L representa la ganancia o pérdida producida por el emparejamiento o falta de coincidencia de los circuitos de entrada o salida. Ya conocidos los parámetros S, necesitamos calcular los coeficientes de reflexión. Para esto, podemos diseñar el amplificador a una ganancia máxima o a una ganancia específica que debe ser menor a la máxima permitida. Diseño del amplificador para ganancia máxima. La ganancia de potencia máxima se obtiene cuando la entrada se adapta a la impedancia de la fuente y la carga se adapta a la impedancia de salida del amplificador. Cuando diseñamos bajo este principio, los coeficientes de reflexión pueden ser calculados por la fórmula mostrada en la imagen superior. La máxima ganancia del amplificador se reduce a la fórmula mostrada en la imagen intermedia. Así, en la tabla inferior presentamos los resultados de los cálculos realizados. Con los coeficientes de reflexión calculados, el test de Rogers realizado y los parámetros S obtenidos, calculamos G de T máximo, utilizando las ecuaciones de la figura intermedia, obteniendo 17.25 decibeles respectivamente, verificando que el transistor opera a la ganancia máxima.
Luego de ser calculados los coeficientes de reflexión, se deben utilizar redes de adaptación para acoplar las impedancias de entrada y salida del transistor a la impedancia característica de 50 ohmios. Esto se puede lograr utilizando líneas de transmisión, transformadores de un cuarto de longitud de onda, o utilizando redes L formadas por inductores y capacitores. Decidimos utilizar adaptación de impedancias utilizando líneas de transmisión apoyándonos de la carta de Smith, como lo indica la figura. Para adaptar un coeficiente de transmisión a 50 ohmios, lo que realizamos es graficar el coeficiente y dibujamos de él la admitancia relacionada. Se recuerda que para graficar la admitancia lo único que hace es que se dibuja una circunferencia y se refleja el coeficiente de reflexión como lo indica la imagen, donde se observa TS y YS. Luego se traza la circunferencia con radio 1 que representa el círculo de admitancia y a partir de la admitancia encontrada se sigue el trayecto de la circunferencia una distancia ds hacia la carga hasta encontrar la intersección con la parte superior. Después de esa intersección que lo indica el trazado con rojo, llevamos la inductancia y la reactancia inductiva y la llevamos al origen, donde calculamos la longitud del stud del circuito abierto y la longitud del stud en serie. En la figura superior se puede observar el transistor con la red de adaptación de impedancias calculada y en la figura inferior la simulación obtenida con el software. Ahí se pueden observar que la ganancia del trabajo es igual a la ganancia máxima en la frecuencia de 2.4 GHz. Este resultado nos indica que efectivamente el transistor está operando a una ganancia máxima. Diseño del amplificador a una ganancia específica. Se realizan desajustes de impedancia deliberadamente para producir la ganancia requerida. El procedimiento de diseño es el siguiente. Primero, calcular la ganancia de operación normalizada GP resultante de dividir la ganancia deseada GP mayúscula entre S sub 21 magnitud al cuadrado. Segundo, calcular el círculo de ganancia constante especificado por radio y centro, dados por la figura superior. Tercero, seleccionar el coeficiente TL, el cual debe pertenecer al círculo obtenido con los datos de la figura superior. Se calcula TS con la figura inferior. Cuarto, con los nuevos coeficientes encontrados, realizar la red de adaptación de impedancias. Al seleccionar la ganancia GP igual a 10 decibeles, se selecciona TL por facilidad, ya que proporciona valores exactos en su parte real e imaginaria. Con un círculo de ganancia constante de 10 decibeles, se tienen los coeficientes de reflexión. T es igual a 0.828 y TL igual a 0.24. Diseño de circuito de polarización. Para operar como un amplificador, un transistor debe estar correctamente polarizado para evitar la distorsión de la señal. En imagen superior se proponen varios circuitos de polarización, cada uno con sus características y ventajas. En la figura inferior vemos el circuito que hemos decidido utilizar, compuesto por un transistor PNP y el BFP420. Este circuito permite la estabilidad de la polarización y considera los efectos de temperatura. Para ser más riguroso, se puede añadir un diodo en serie con R1. El funcionamiento del circuito es el siguiente. Si la corriente IC1 aumenta, se produce también un incremento en la corriente que circula por RC1, lo cual origina que la tensión del emisor base del transistor 2 disminuya, provocando también una disminución en la corriente emisor, lo cual origina una disminución de las corrientes IC2 y la corriente base de transistor de microondas. Nuestro circuito de polarización debe ser diseñado para IC1 igual a 12 mA y con un voltaje VCE igual a 2 voltios. Para el diseño se tienen en cuenta las ganancias de corrientes de los transistores y se realizan consideraciones. Por ejemplo, que el voltaje en RC2 sea de 1 voltio y se añade una resistencia en la base del transistor 1. También se agregan capacitores e inductores de choques, con valores de 1000 picofaradios y 300 nanofaradios respectivamente. En la imagen se aprecian los resultados obtenidos del circuito de polarización. La corriente total del circuito es de 13.24 mA, IC1 igual a 11.718 mA y B2 igual a 0.227 mA, mientras que el BCE igual a
0,422 voltios y VE PNP igual a 2,0435 voltios. Diseño final y prueba. Luego realiza el diseño del amplificador de microondas para una ganancia de 10 decibeles y una frecuencia de operación de 2,4 GHz. Se procede a unirlo con el circuito de polarización, como se muestra en la figura. Se realizará una simulación para corroborar que el transistor proporciona 10 decibeles. Para ello utilizamos una fuente de voltaje alterno a una frecuencia de 2,4 GHz y se reemplazan los puertos por resistencia a 50 ohms. Después de utilizar una fuente de voltaje alterna de 1 voltio a 2 voltios de voltaje pico con un paso de 1 voltio, se obtienen los resultados de la siguiente figura, donde podemos concluir que efectivamente se tiene la ganancia de voltaje especificada para la potencia deseada. Vale aclarar que a un voltaje aplicado sinusoidal de 0 voltios no se tiene voltaje en la carga, pero sí se tiene la red de polarización, es decir, el amplificador diseñado es clase A. Además, la potencia de entrada que se desea amplificar es 10 decibeles, no puede ser superior a la máxima permitida por el amplificador.